Juan Wesley, el hombre que dobló las rodillas y sacudió el mundo. Hay una pregunta que vale la pena hacerse en esta oportunidad. ¿Qué hace que un hombre común se convierta realmente en una fuerza extraordinaria? ¿Qué transforma a un predicador fracasado, rechazado, humillado, en alguien que literalmente cambia el curso de toda una nación? La respuesta en el caso de Wesley tiene una sola palabra: oración. Qué importante que es esto. No la oración que muchos conocemos, no esa oración apresurada antes de dormir, ni esa petición rápida antes de comer, no, para nada. Hablo de una oración que ardía, una oración que sangraba, una oración que duraba horas y horas hasta que el cielo respondía. Wesley nació en 1703. Es el 15º hijo de un pastor anglicano en Inglaterra. Desde pequeño su madre Susana le enseñó a orar con estructura, con disciplina, con reverencia. Pero fue cuando Wesley llegó a Oxford que algo comenzó a encenderse en su interior. Junto a su hermano Carlos y un grupo de jóvenes estudiantes, formó lo que la gente burlonamente llamó el Club de los Metódicos, porque eran metódicos en todo, en leer la Biblia, en visitar las cárceles, en ayudar a los pobres, en orar. Se levantaban a las 4 de la mañana para orar, oraban en grupo, oraban solos, oraban antes de predicar, oraban después de predicar. La oración no era un accesorio de su fe, era el fundamento. Pero todavía no habían encontrado el fuego. En 1735, Wesley viajó como misionero a las colonias americanas de Georgia. Realmente fue un fracaso rotundo, no conectó con la gente, su ministerio no prosperó y regresó a Inglaterra sintiéndose vacío, derrotado, dudando incluso de su propia fe. Pero en el barco de regreso, una tormenta feroz sacudió la embarcación. La mayoría de los pasajeros gritaban aterrorizados, e incluso Wesley. Pero había un grupo de moravos, inmigrantes alemanes, que en medio del temporal, de la tormenta, cantaban a Dios, glorificaban su nombre, alababan el nombre del Señor con una paz que Wesley nunca había visto. Los observó y pasando la tormenta, cuando la tormenta se aquietó, Wesley se acercó a ellos y le preguntó: ¿cómo pueden ustedes tener esa paz que transmiten? Y ellos le respondieron con otra pregunta: ¿usted conoce a Jesucristo? Esa pregunta lo rompió por dentro. El 24 de mayo de 1738, en una reunión en Londres, mientras alguien leía el prefacio de Lutero a la carta a los romanos, Wesley escribió en su diario estas palabras que se han hecho históricas: sentí mi corazón extrañamente calentado, sentí que confiaba en Cristo, solo en Él, para mi salvación. Esa noche algo cambió para siempre. Y lo primero que cambió fue la oración. Antes de esa noche, él oraba por deber. Después de aquella noche, Wesley comenzó a orar por amor. Y fue ese amor lo que transformó sus rodillas en el lugar más poderoso de Inglaterra. Desde ese momento, Wesley estableció una disciplina que mantuvo durante más de 50 años. 2 horas de oración cada día, sin falta. No 2 horas ideales cuando hubiera tiempo y silencio y comodidad. No, 2 horas reales. Al amanecer, cuando el mundo dormía, cuando el frío de la madrugada inglesa mordía los huesos, se levantaba a las 4 de la mañana, encendía una vela y hablaba con Dios como un hijo habla con su padre. Imaginemos por un momento esa imagen: un hombre solo en una habitación fría, de rodillas, con una vela, temblando en la oscuridad, sin audiencia, sin aplausos, sin nadie que lo viera, solo él y Dios. Y de esas rodillas salía una fuerza que ni los ejércitos podían detener. ¿Qué oraba Wesley? Sus diarios nos dan pistas. Oraba con las Escrituras, dejando que cada versículo se convirtiera en una conversación con Dios. Oraba con acción de gracias porque había aprendido
que la gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. Oraba intercediendo por nombre propio, por personas específicas, por las ciudades donde predicaría, por los pecadores que nunca habían escuchado el Evangelio, y oraba con una entrega radical que le daba escalofrío a cualquiera que lo conociera. Una de sus oraciones más famosas, la que llamamos la oración del pacto, que renovaba cada año nuevo con su congregación, él decía de esta manera: no soy mío, soy tuyo, Señor. Ponme a hacer lo que quieras, ponme con quien quieras, sea yo empleado por ti, desempleado por ti, exaltado por ti o humillado por ti, que tenga todo o que no tenga nada, voluntariamente y de corazón, cedo todas las cosas a tu placer y a tu perfecta voluntad. Eso no es una oración religiosa. Eso es una rendición total. Eso es un hombre que literalmente pone su vida completa, ¿me entiende?, su reputación, su comodidad, su futuro sobre el altar de Dios. Y Dios, que no puede resistir esa clase de oración, respondió de manera que Inglaterra entera no pudo ignorar. Porque hay algo que necesitamos entender. La vida pública de Wesley fue simplemente el desbordamiento de su vida privada de oración con Dios. Lo que la gente veía en los campos abiertos, en las minas de carbón, en las plazas de los pueblos, ese Wesley que predicaba con fuego y autoridad, ese Wesley que veía a miles de personas caer de rodillas, llorar, milagros, liberación, bajo la convicción del Espíritu Santo, ese hombre existía porque había otro Wesley que nadie veía, el Wesley de rodillas en las madrugadas, el Wesley que lloraba delante de Dios en la oscuridad, el Wesley que había aprendido que el poder no se fabrica delante de la gente, no se recibe al aire libre, sino en el lugar secreto con el Padre, en la presencia de Dios. Wesley mismo lo escribió en una carta que se haría famosa. Parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. No puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Y luego añadió algo que debería sacudirnos hasta los huesos. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. ¿Entienden lo que eso significa? El fundador del movimiento que transformó Inglaterra, que influyó en la abolición de la esclavitud, que generó reformas sociales que cambiaron la vida de millones de personas, ese hombre estaba convencido de que todo, absolutamente todo, comenzaba y dependía de la oración. Y los resultados lo confirmaban. En 44 años de ministerio activo, Juan Wesley predicó más de 40.000 sermones, viajó más de 400.000 millas a caballo por toda Gran Bretaña, lo que equivale a haber dado 17 veces la vuelta al mundo. Fundó el movimiento metodista, que llegó a tener cientos de miles de miembros. Pero más que las estadísticas, lo que importa es lo que pasaba cuando Wesley predicaba. La gente lloraba, se arrepentía, se transformaba. Mineros que bajaban borrachos a las minas y golpeaban a sus esposas, cambiaban de vida en una sola noche. Familias enteras, familias rotas se restauraban, comunidades enteras se transformaban. ¿Por qué? Porque detrás de cada sermón había horas de rodillas. Detrás de cada palabra pública había una conversación privada con el Dios del universo. Hay una frase que se le atribuye a Wesley que lo dice todo. Si tengo un día muy ocupado por delante, necesito orar el doble de tiempo. No el doble de planificación, no el doble de organización, el doble de oración. Porque Wesley había aprendido algo que nosotros muchas veces olvidamos, que la oración no nos quita el tiempo, no nos multiplica, sino que nos multiplica, mejor dicho, el tiempo. La oración no nos resta esfuerzo,
nos da la fuerza que ningún descanso te puede dar. Y así llegó a sus últimos años. Cuando otros hombres de su edad se retiraban y descansaban, Wesley seguía predicando, seguía viajando, seguía orando. A los 84 años, con el cuerpo gastado por décadas de viaje y sacrificio, seguía levantándose de madrugada, seguía doblando la rodilla, seguía encontrando en ese lugar secreto la fuerza que el mundo no podía explicar. La última entrada en su diario, escrita pocos días antes de morir, decía simplemente: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo, no sus logros, no sus sermones, no el movimiento que había fundado. Lo mejor de todo era la presencia de Dios, y esa presencia Wesley la había cultivado, la había buscado, la había protegido durante toda su vida. La había encontrado siempre en el mismo lugar, de rodillas, en la oscuridad, antes de que el mundo despertara. Entonces, cuando escuchamos cómo oraba Wesley, cuando entendemos que detrás de uno de los ministerios más poderosos de la historia cristiana había un hombre que simplemente no estaba dispuesto a comenzar el día sin hablar primeramente con Dios. Algo pasa en nuestro interior porque nos damos cuenta de que el problema no es que Dios no quiera moverse hoy. El problema es que nosotros hemos dejado de pedírselo. Nos hemos vuelto eficientes, ocupados, conectados a todos, excepto a Dios. Wesley nos enseña que la oración no es una obligación religiosa, es una invitación, es la puerta hacia el único lugar donde el alma encuentra lo que verdaderamente necesita. Es el secreto que está disponible para todos, pero que pocos están dispuestos a pagar con su tiempo, con su sueño, con sus comodidades. Y si hoy, después de conocer a este hombre, decidiéramos que también nosotros vamos a doblar las rodillas, y si hoy empezamos a creer que Dios puede hacer con nuestras vidas lo que hizo con Juan Wesley, y que no porque seamos especiales, sino porque Él sigue siendo el mismo Dios. El hombre que sacudió Inglaterra no tenía superpoderes, tenía rodillas gastadas, y solo eso fue suficiente para cambiar el mundo.